Muy bienvenidos. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 13, la falsa Trinidad. Saben, todos los capítulos de la Biblia son interesantes, algunos son cautivantes, pero hay tres que son vitales para entender los eventos finales. Estos son Apocalipsis capítulo 13, 14 y 16. ¿Por qué razón? Bueno, en Apocalipsis 11 vemos el ataque contra el libro de Dios, en Apocalipsis 12 vemos el ataque y en Apocalipsis 13 vemos el ataque contra el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial y contra el remanente de Dios. El bosquejo de Apocalipsis 13 es el siguiente. En la primera parte, que es del verso del 1 al 10, está la bestia que sube del mar. En esta porción gran parte es historia y una pequeña parte final está por cumplirse. Y se describe aquí al anticristo, a ese poder político religioso que se hará pasar por Cristo. En la segunda parte, que es del verso 11 al 14, está la bestia que sube de la tierra. La mitad ya está cumplido de esta profecía y la otra mitad está por cumplirse. Y aquí pues describe la profecía al falso profeta. La tercera parte del verso 15 al 18, donde aparece la imagen de la bestia que hace subir a la primera bestia. Y esta imagen lanza el ataque contra el pueblo final de Dios. Y aquí todo es profecía, todo está por cumplirse. Hablando de la bestia que sube del mar. Esta bestia sale del agua, es llamada el anticristo en 1 de Juan 2:18. ¿Por qué? Porque prepara el camino, allana el camino para un falso Cristo. Bueno, anticristo significa en lugar de Cristo o contra Cristo, y esta bestia hace esas dos cosas. Suplantar el lugar de Jesús en esta tierra y estar contra el verdadero Cristo, contra su mensaje, su evangelio, su mediación. La segunda bestia descrita en Apocalipsis 13 sale de la tierra. Es llamada el falso profeta en Apocalipsis 16:13. Cree dominar al mundo y cree dominar el futuro de la humanidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y vean lo que dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas. Y sobre sus cabezas nombres de blasfemias. Bueno, la Reina Valera 60 no hace una buena traducción de este pasaje, de este primer versículo. Porque dice, me paré, entonces da a entender que es Juan el que se paró y está viendo hacia el mar, pero en realidad la traducción más correcta podría ser, él se paró. ¿Quién él? El dragón. El dragón se para sobre el mar. Bueno, así lo traducen las versiones de la Biblia de Jerusalén y la Nácar Colunga, por ejemplo. Porque es Satanás. Esta es una visión continuada que viene del capítulo 12, donde dice que él se llenó de ira contra la mujer. Entonces se paró como asalto final. Satanás crearía una bestia formidable, la cual tendría millones de seguidores engañados, y esto es lo que está haciendo, parándose frente al mar e invocando o haciendo surgir a este poder político religioso para el tiempo del fin. Hablando más de esta primera bestia, veamos algunos significados de los elementos proféticos. El mar representa pueblos, muchedumbres, naciones, según Apocalipsis 15:17. Bestia representa un reino, un poder político o religioso, o ambos. Entonces lo que vemos aquí es que de un lugar poblado está surgiendo este poder. Las 7 cabezas y 10 cuernos son reyes y poderes dominados por esta bestia. Los ha dominado a lo largo de la historia. Las 10 diademas también son coronas reales al servicio de esta bestia. Y los nombres blasfemos representan los títulos divinos usurpados por este poder político religioso. Ahora, vean lo que dice el verso número 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león.
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esto nos recuerda la visión de Daniel capítulo 7, ¿saben? ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos una mezcla de elementos que son tomados de Daniel. En Daniel vemos un león, un oso, un leopardo y una bestia indescriptible, pero ahora en Apocalipsis 13 vemos una bestia híbrida que toma algo de los elementos de estos seres mitológicos. Lo que significa es que este poder político religioso va a tomar algo de lo que estos reinos que existieron en el pasado. Por ejemplo, el león representa a Babilonia y podría ser el falso sacerdocio pagano que trae Babilonia. El oso representa Medio Persia y este podría ser el espiritismo que trae de estas naciones paganas. El leopardo representa a Grecia y esto podrían ser las filosofías paganas que se entremezclaron con el cristianismo. Bueno, saben que Roma conquistó Grecia militarmente, pero Grecia conquistó a Roma filosóficamente. O sea, las filosofías de Grecia estaban por todo el territorio romano. Este poder político religioso nace después de estos reinos, o sea, después de la sucesión de estos reinos surge este poder político religioso a tomar protagonismo en la historia del mundo. La primera bestia recibe de el dragón el poder, el trono y la autoridad que tiene. O sea, el dragón le otorga su poder, su trono y grande autoridad a este poder. O sea, esta es la obra maestra del dragón, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, la cual gobierna el cristianismo. Ahora, veamos algunas características más de esta bestia. El verso 3 dice que es herida de muerte, pero dice que su herida mortal sería sanada. Y toda la tierra se maravillaría en pos de este poder político religioso. El verso 4 nos dice que adorar a esta bestia es adorar al dragón. Escuchen cómo dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, este título de ¿quién como la bestia? De alguna manera blasfema a Jesús, ¿verdad? Y porque Jesús es Miguel, que significa ¿quién como Dios? Esta bestia pretende tomar atributos divinos. Y esta bestia no adora a Dios, sino al diablo. ¿Qué otras características tenemos? En el verso 5 dice que este poder blasfema a la verdadera Trinidad. Escuchen cómo dice. También se le dio una boca para que hablaba arrogancias y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Además dice que reinó durante 42 meses, que es lo mismo que 1260 años, que es el periodo en el cual dominó. El verso 7 dice que este poder político religioso atacó al pueblo de Dios y lo venció. Además, en el verso 7 y 8 dice que la influencia de este poder es global, es mundial. Y el verso 8 nos dice que los que adoren a esta bestia no estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Por esa razón se hace importantísimo, vital, identificar este poder político religioso. ¿Por qué? Porque se hará pasar por Cristo, pero no es Cristo. Entonces traerá una apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Entonces, a través de esta simulación va a engañar a muchos. Y entonces, si yo estoy siendo engañado por este poder político religioso, si yo estoy siendo desviado del camino, mi alma se va a perder. Porque mi nombre no estará escrito en el libro de la vida. Así que tenemos que estar seguros de no estar adorando a través de este poder o adorando a este poder. Identifiquemos a este poder político religioso planteando algunas preguntas. ¿Quién persiguió a supuestos herejes durante la Edad Media y pidió perdón durante la Edad Moderna? ¿Quién fue derrocado por un poder ateo y después resurgió con más fuerza? ¿De quién se maravilló toda la tierra cuando se elige a un nuevo sucesor?
¿Quién es recibido como Dios cuando llega a un país? ¿Quién se cree el representante de Dios en esta tierra? ¿Quién se cree infalible y digno de ser adorado? ¿Quién puso como intercesora a María y quitó a Cristo? ¿Quién se cree tener el poder de perdonar pecados? Estas preguntas guías nos están ayudando a identificar este poder político religioso. Vamos aterrizando en esta primera parte. Después de la decadencia del Imperio Romano, ningún poder político tuvo la fuerza para tomar el cetro de la corona. Este vacío fue llenado por Roma papal, nos cuenta la historia. Y desde entonces la Iglesia rigió al mundo durante 12 siglos, que son los 42 meses. Así lo planteó la profecía y así se cumplió. Lamentablemente, dicha iglesia llegó a ser un instrumento de Satanás y no de Dios. Por eso Juan dice que la iglesia recibió del dragón, o sea, de Satanás, su poder, trono y grande autoridad que antes del papado lo tenía el Imperio Romano. Dice en el verso 5 que este poder tiene una boca que habla blasfemias. Y aquí tenemos algunos títulos blasfemos que tiene el Papa, que es el representante, la cara pública de este poder político religioso. Él se autoproclama Papa, que significa Padre en latín, y Jesús en Mateo 23:9 dijo que en términos espirituales a nadie podíamos llamar Padre. También él se autoproclama ser la cabeza de la iglesia, cuando Efesios 5:23 dice que la cabeza es Cristo. Él se autoproclama sumo pontífice, que significa el más grande puente. O sea, entre el cielo y la tierra, en la concepción vaticana romana, quien une la tierra con el cielo es el Papa. Pero la Biblia dice en San Juan 1:51 que es Jesús quien une la tierra con el cielo. Se autoproclama también el vicario de Cristo, el representante de Cristo, cuando en San Juan 16:7 dice que Cristo dejó un vicario, pero no es humano, es divino, tan divino como lo era él. Se autoproclama su santidad, pide que se le diga su santidad como si fuera fuente de santidad. Ningún humano es santo, solo Dios es santo, solo Dios es bueno, es la fuente de santidad y bondad. También pide ser adorado, no le molesta que lo adoren, no rechaza la adoración. Cuando en Mateo 4:10 dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, no podemos adorar a otra persona, solamente a Dios. El verso 3 nos dice que este poder político religioso recibiría una herida mortal, una herida de muerte, pero que no lo llegaría a matar, pero que sí lo hizo salir del protagonismo histórico por mucho tiempo. Esto se cumplió en 1798. Este golpe mortal lo recibió Roma papal cuando el ejército francés, comandado por el general napoleónico Berthier, incursionó en Roma y en el Vaticano y se llevó preso al Papa Pío VI. Aquí se cumplió lo que dice el verso 10. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces se cumple el ojo por ojo. ¿Por qué? Porque el papado usó el poder del Estado como una espada para perseguir al pueblo de Dios, para matar al pueblo de Dios. Y fue esa misma espada quien se volvió contra ellos. Es más, en el año 508 los francos decidieron darle su apoyo al papado. Desde entonces, Francia fue llamada la hija primogénita del Vaticano, la hija predilecta del papado. Era la nación católica por excelencia, por decirlo así. Después le seguía España y otros países. Pero en 1798 se dieron vuelta las cosas.
aquella nación que era fiel y leal al Papa se volvió contra ellos. O sea, no solo fue el poder del Estado que usó el papado para perseguir y matar a supuestos herejes, quien se le voltea, sino que es el mismo poder que en el 508 decidió darle toda su lealtad al papado. La profecía nos dice que esa herida sería sanada un día. Esta profecía se cumplirá cuando el papado recupere dominio político global. ¿Qué significa? Que aún no ha sanado, que estaría por sanar. En el verso 6 dice que este poder blasfema. Escuchen cómo dice. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Entonces, este poder político religioso luchará por quitar la atención de la gente hacia el ministerio celestial de Cristo y está haciendo que la gente ponga sus ojos en un ministerio humano, en un ministerio sacerdotal humano que no es bíblico. Los jesuitas declaraban que cuando el Papa mediaba era Dios mismo quien mediaba. Los músicos católicos escribieron himnos para adorar al Papa Pío VI, por lo que vemos la insistencia de este personaje en ser adorado como a un dios. Ahora, no es fácil aceptar para muchos que el papado tenga un carácter de bestia, ya que ha sido visto como el único líder realmente respetable para dirigir la ORU, que es una organización de religiones unidas que se quiere crear, donde el Papa sea el líder máximo a nivel mundial. Pero libros como La historia negra de los papas nos muestran la otra cara de este poder político, religioso y satánico. Las blasfemias dirigidas son, número 1, contra Dios y su santo nombre, dice la profecía. O sea, ¿qué es lo que hace este poder? Asume títulos divinos y busca cambiar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre aquí es símbolo del carácter. Y uno de los elementos que refleja el carácter de Dios son los santos mandamientos. O sea, blasfema contra Dios y contra la santa ley de Dios. Número 2, el texto nos dice que blasfema su tabernáculo. Esto sería un ataque directo a la mediación de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de la misa, que es paganizar el sacrificio de Cristo, a través de falsos mediadores. O sea, ellos creen que el Papa es un mediador, que los beatos son mediadores, que María es mediadora, cuando no es así. Es más, rezarle a ellos es un culto a los muertos, algo prohibido por la Biblia. Y número 3, nos dice que él blasfema contra los que habitan en los cielos. O sea, el poder que el Papa pretende tener sobre los ángeles es un insulto a estos seres. Ahora, vean en esta gráfica vemos algunas proclamaciones blasfemas que hizo el papado a lo largo de la historia y de las cuales no ha querido retractarse de ninguna de ellas, aunque saben que no tienen base bíblica. Por ejemplo, en el 321 se proclamó la primera ley dominical. En el 337 se incluyó la adoración a los santos, o sea, a los supuestos beatos que habían muerto. En el 366 se introdujo el rosario, un culto a los muertos. En el 394 se celebró la primera misa. En el 400 se tomó del paganismo griego los conceptos del purgatorio. En el 710 se estableció el beso a los pies del Papa. En el 799 se autorizó la práctica de misas paganas y también misas negras. En el 993 se autorizó la canonización de santos. En el 1078 se habló de lo que son los cultos o las misas de lutos, los 3 días, los 9 días, el cabo de año. Y así, ¿no? Se fueron introduciendo una serie de blasfemias dentro del cristianismo.
Vean esta gráfica. En esta gráfica lo que vemos es el inicio del tiempo del fin en el año de 1844. Por otro lado, también podemos ubicar lo que son los 42 meses que nos presenta la profecía, o los 1260 años que son del año 538, cuando este poder religioso recibe el poder político, se le da la espada del poder político, la cual le fue quitada en el año de 1798 cuando se le dio una herida mortal. Esta es la bestia acuática, el sistema papal que reinó por 1260 años. Ahora, esta herida empezaría a sanar en 1929 cuando se dio el famoso Tratado de Letrán, por medio del cual los jesuitas lograron que Italia declarara al Vaticano como un estado independiente, le devolviera las propiedades y le diera una indemnización millonaria por haber usado sus propiedades durante muchos años. Pero a través de este tratado no se sanó la herida, empezaría a sanar. Esta herida solo va a sanar cuando el papado tenga un dominio global, y esto será antes de la segunda venida de Cristo. Queremos resaltar aquí que el 6 de septiembre de 1620, el Mayflower, era un barco, zarpó de Europa hacia América, donde los peregrinos de este barco iban huyendo del sistema papal y del sistema monárquico a una nueva tierra, a un nuevo continente. Y esto nos introduce a la segunda sección de esta profecía. Vamos a ver a Estados Unidos en la profecía. En el verso 11 se ve a una bestia surgir de la tierra. Escuchen cómo dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia, este nuevo poder que surge, se puede identificar a través de 4 ambientes descritos en este capítulo. El primero es el ambiente geográfico, el segundo es el ambiente histórico, el tercero es el ambiente filosófico y el cuarto es el ambiente profético. Veamos el primer ambiente, el ambiente geográfico. Según el verso 11, esta nación surgiría en la tierra, lo contrario al agua. El agua es un lugar poblado, mucha gente, muchas naciones. La tierra sería un lugar poco conocido, poco poblado, un nuevo continente. Lo que nos dice que esta nación no surgiría en el viejo continente, sino en uno nuevo, América. Hablemos un poquito del ambiente histórico. ¿Qué nos dice el ambiente histórico? El verso 10 nos lleva al tiempo cuando el papado fue llevado cautivo, 1798. O sea, después que el papado es llevado cautivo, esta nación empieza a surgir y a tomar protagonismo en la historia. Recordemos que hablamos del Mayflower, en el cual iban 102 pasajeros a bordo. Ellos zarparon un 6 de septiembre de 1620. La tormentosa aventura duró 62 días. Llegaron al nuevo continente, a América del Norte, donde establecieron y firmaron un documento histórico llamado el Pacto de Mayflower, reconocido después como la Carta Magna, y al terminar el primer año en las tierras libres de América, celebraron un culto de acción de gracias, un 25 de noviembre. De esta celebración se cree que nació el Thanksgiving Days, la antigua tradición americana de celebrar el último jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias. O sea, vemos aquí el ambiente histórico. Esta nación surge después que se le da la herida mortal al papado. Entonces el poder representado por la bestia que sube de la tierra tiene que estar surgiendo por este tiempo.
En el ambiente filosófico mencionamos lo siguiente. Este poder tiene dos cuernos, porque dice la profecía que tiene dos cuernos semejantes a los de un becerro. O sea, dos principios o fuerzas sobre las cuales basaría su poder. Uno es el de mantener una separación entre la iglesia y el Estado, y el otro es el de buscar libertad de conciencia donde ninguna iglesia o Estado interfieran. En otras palabras, quieren un Estado sin rey y una iglesia sin papa. En el ambiente profético mencionamos dos puntos. Número uno, el primer punto en el ambiente profético es el tiempo. ¿Qué significa esto? Que al finalizar los 2300 años, esta nación sería protagonista en el escenario de la historia de la humanidad. Y también el cambio que dice. ¿Cuál cambio? El de cordero a dragón. Vean cómo dice la palabra del Señor. Tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Hablar para una nación es la promulgación de leyes. Por lo tanto, a través de estas leyes hablaría como dragón, hablaría como Satanás, porque serían leyes en realidad satánicas, no cristianas. Entonces, ¿qué nación estamos describiendo acá? No hay duda que es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque surgió en el nuevo continente, o sea, lo que es la tierra en la profecía, un lugar poco poblado. Surgió después que el papado fue derrocado. En 1798 empezó a tomar protagonismo. Y el secreto del poder de esta nación es la libertad civil y la libertad religiosa. Pero está dando un notorio giro, un cambio de cordero a dragón. Y esto lo estamos viendo en la manera en que legisla esta nación. Recordemos que el hablar de una nación son los decretos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, Estados Unidos desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Se desarrollará un espíritu de intolerancia y persecución en esta nación. Y esto no está fuera de la realidad, ya que esta nación tiene el ejército más poderoso del mundo. Ha invadido y destruido naciones y nadie le dice nada. Naciones como Libia, Siria, Irak, Irán y también la enemistad que tiene contra China. Esta nación está hablando como dragón porque de los 9 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, por primera vez en la historia, 8 de ellos son católicos y 1 es judío. No hay jueces protestantes. Y esos jueces puestos por presidentes vendidos a Roma velan por los intereses y la agenda del Vaticano y de Satanás. Cuando esta corte fue creada, los 9 jueces eran protestantes. Ahora ninguno lo es. Ellos harán leyes en contra, primero, de la santa ley de Dios. Los dirigentes de esta nación empezaron prohibiendo el estudio libre de la Biblia en las escuelas. Luego han permitido, bajo el término de libertad religiosa, la proliferación de sectas satánicas y ocultistas que se han mezclado con el cristianismo y la política. Y ahora han mandado quitar las tablas de los 10 mandamientos de todas las cortes de justicia de la nación. Esto desde 2015. Además, están legislando contra el matrimonio bíblico. El matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado en Estados Unidos el 26 de junio de 2015. El Tribunal Supremo, esta Corte Suprema, saltándose el escrito está, legalizaron el matrimonio homosexual. Además, está legislando contra el sábado, porque de los 50 estados de esta nación, en 49 ya hay leyes dominicales aprobadas, pero dormidas, que están esperando ser reactivadas. Esta nación llegará a legislar
a perseguir y hasta decretar pena de muerte a quienes no guarden estas leyes que se están mencionando y otras más que vendrán. ¿Por qué? Porque serán vistos como enemigos del Estado y como responsables de los desastres que le han caído a la nación, cuando los responsables son ellos mismos por haber hablado como el dragón y por haber legalizado pecados que son abominables a los ojos de Dios. ¿Qué hará esta nación? Vean lo que dice el verso 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La primera bestia, el papado, ejerció amplia autoridad en materia religiosa y política. Para que esta bestia pueda hacer lo mismo, necesariamente tendrá que legislar en materia religiosa. O sea, habrá un cambio total en los principios que han caracterizado a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dejará de ser la nación de la libertad. Buscará controlar a sus habitantes. Es más, atacará a sus habitantes. Esto ya lo ha hecho con los falsos atentados de las Torres Gemelas, de la disco gay en Orlando, el tiroteo en el aeropuerto de Miami, las masacres en las escuelas y Las Vegas. Muchos creen que son autoatentados. También manifestará abiertamente su apoyo al papado Vaticano Romano. Esto se ve cuando el presidente de los Estados Unidos, después de ser electo, va a presentarse ante el Papa. También ayudará al papado a dominar el mundo, porque lo promoverá junto con otras naciones como el único capaz de dirigir una ORU, una organización de religiones unidas. Esto para establecer el nuevo orden mundial. Además, traerá junto con el papado un nuevo orden mundial. Este es el sueño de tener una sola nación, un solo ejército, una sola moneda y una sola religión. Una religión no cristiana. Una religión pagana y satánica, donde estará Satanás haciéndose pasar por Cristo. Además, establecerá el domingo como descanso obligatorio y después penará a quienes no lo guarden y llegará al punto de quitarles sus derechos y de condenarlos a muerte. Esto es visible en las leyes discriminatorias que han habido y hay en esta nación, en el trato que esta nación le ha dado a negros, a latinos y musulmanes, en el conocido Ku Klux Klan, creado por los católicos para sembrar odio contra los protestantes. Además que el terrorismo los ha hecho actuar con violencia, sin que nadie se los impida. Una iglesia protestante apóstata dominará a través del Estado en esta nación, pero unida a los intereses del papado. Por eso Estados Unidos seduce al mundo con todas sus películas, pues en todas sus películas se presenta como el salvador del mundo. Y en la actual pandemia no ha hecho más que ser el que más contagios y muertes tiene a nivel mundial. Esto en la última pandemia del COVID-19. La música rock y sus híbridos derivados han inundado el mundo, han satanizado al mundo. Estados Unidos también influye a través de la moda, a través de la comida rápida, la comida chatarra que está enfermando a millones. Y el problema se vuelve de dimensiones internacionales. ¿Por qué? Porque su influencia abarcará toda la tierra. El verbo adorar revela la promulgación de decretos civiles que afectarán el área de lo religioso. ¿Cuándo se cumplirá esto que estamos hablando? Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatorio
la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. ¿Qué más hará? Vean lo que dice el verso 13 y 14. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le permiten hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. ¿Qué es lo que va a hacer este poder político? Hará grandes señales. ¿Para qué? Para distraer. Se sabe que Estados Unidos tiene todo tipo de armas y tecnologías, armas químicas, armas bélicas, armas biológicas, nucleares, atómicas, satelitales y hasta climáticas. Es posible que con esas tecnologías, más los poderes satánicos, falsifiquen muchas señales, como sonidos en el cielo, como el rapto secreto, como el avistamiento de ovnis o la comunicación con seres queridos que han muerto. Dice la profecía que hará descender fuego del cielo. Esto es la falsificación relacionada al derramamiento del Espíritu Santo. No hay duda que un poder espiritual se manifestará en esas grandes señales, pues se falsificarán milagros, conversiones, exorcismos, sanidades y lenguas. Puede ser que algunas de estas situaciones sean reales. Entonces, quien las realiza se hace pasar por Cristo. Además, dice que engaña a los habitantes de la tierra. Esto está relacionado al proyecto Blue Beam, donde a través de hologramas en 3D y 4D harán aparecer deidades paganas como Buda, Brahma, Mahoma y también a Cristo mismo, María y a algunos de sus santos. Todos con un mensaje de unidad, todos con un supuesto mensaje de amor. Unámonos, adoremos en domingo y sigamos a este falso Cristo. Además, hará una imagen de la bestia. Aquí aparecerá Satanás como falso Cristo, engañando a millones y hablando a la humanidad, junto con las demás supuestas deidades, diciéndoles que se unan en una observancia dominical. Además, aquí aparece la triple alianza. La bestia ha vuelto a la vida, este es el sistema papal. El dragón controla el mundo como el anticristo. Nace también la imagen de la bestia. Esta es una referencia al espiritismo pentecostal. Se forma la triple alianza, donde está el dragón, la bestia y su imagen o falso profeta, como lo vemos acá, la triple alianza. El dragón es Satanás haciéndose pasar por Cristo. La bestia, esta es la bestia acuática cuya herida mortal sería sanada, por lo tanto es una referencia al papado. Y la imagen de la bestia, también conocida como la bestia que sube de la tierra o falso profeta, pues sería el protestantismo apóstata de los Estados Unidos. La imagen de la bestia dio aliento, dice el verso 14. Vean en estas imágenes lo que estamos viendo es a los presidentes llegándose a someter al papado romano. ¿Qué más hará? Vean lo que dice el verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Dice que la imagen de la bestia dio aliento, o sea, se formará esto cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus normas. Entonces habrán hecho una copia del papado. El papado se impone a través del Estado. Entonces estas iglesias protestantes se impondrán a través del Estado. La imagen hablará o legislará. La imagen hablará o legislará. Esto significa que se impondrán leyes dominicales, se impondrá el domingo como día de descanso, como día del Señor. Se perseguirá, castigará e incluso matará a los que no obedezcan estas leyes. Además va a matar a todos los que no la adoren. De esta manera,
se estará adorando a la primera bestia, el papado, por cuanto ésta fue la que instituyó este falso día del Señor. Esto va directamente en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios. La legislación religiosa siempre lleva a la represión y a la persecución. Esto es un cuadro tomado de Daniel capítulo 3. ¿Qué es lo que sucede en Daniel capítulo 3? Nabucodonosor crea una imagen y obliga a todos a adorarla. Entonces, Estados Unidos creará una imagen del papado cuando los protestantes se impongan a través del Estado e impongan un falso día de adoración que va a homenajear al papado porque él lo creó, él lo metió dentro del cristianismo. El verso 15 dice que la imagen va a hablar y hacer matar a todos los que no la adoren. Eso mismo pasó en Daniel capítulo 3. Como ustedes recordarán, Nabucodonosor levantó una imagen e impuso adoración bajo pena de muerte a quien no la adore. Esto mismo se repetirá en el tiempo del fin. Hablando de la marca de la bestia, dice el verso 16 y 17 lo siguiente: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y hacía, eso significa que obligaba, se imponía por medio de decretos estatales. O sea, hacía que todos, esto significa que nadie podrá escapar, en especial los que viven en las ciudades. Y también dice aquí que se les va a poner una marca. Esta es una señal distintiva de obediencia, pero no es un tatuaje, tampoco será un chip. Fíjense que la palabra traducida como marca viene del griego jerigma. Hay dos palabras en griego para marca, estigma y jerigma. Estigma es una señal física, literal, visible, que puede ser una herida, que puede ser un tatuaje real. Eso es estigma. Pero por inspiración divina, Juan no usó la palabra estigma, sino la palabra jerigma, que se puede traducir como una marca simbólica, como una impresión mental. Por eso, cuando la Biblia dice que esa marca se pone en la frente o en la mano, significa en la mano que la defenderá, que la pondrá por obra. Y en la frente simboliza que aceptará ese falso día de adoración. Aceptará o también lo obedecerá por convicción o por conveniencia. Pues dice que no podrá comprar ni vender aquellos que no tengan esta marca. O sea, habrá sistemas de represión, de segregación y de penas contra los que no obedezcan. Y con lo vivido por la supuesta pandemia del COVID-19, no estamos lejos de la realidad. ¿Qué pasó en esa pandemia? No podíamos salir de casa. Habían toques de queda, los comerciantes no podían comprar ni vender. Es más, no se podía viajar para otros departamentos o estados, no digamos a otros países. Los barcos no podían atracar en los puertos. Muchos negocios pequeños, medianos y grandes se fueron a la quiebra. Pero esta marca final tendrá que ver con el día domingo y su observancia obligatoria. ¿Qué significa esto? Que ahorita el domingo no es marca de la bestia. Se convertirá en marca cuando sea impuesto a través del Estado. Y también la profecía menciona el nombre o número de la bestia. En cuanto al nombre, es una referencia al carácter. Esas personas reflejarán el carácter del dragón. Serán marcados con ese carácter que los llevará a la perdición, y el número es totalmente simbólico y no literal. El sellamiento y la marcación serán antes que termine el tiempo de gracia.
Esta será la gran prueba para el pueblo de Dios y por la cual su destino eterno se decidirá. Esta es la gran prueba que el pueblo de Dios tendrá que pasar antes de ser sellado. Todo girará alrededor de ser o no fiel a los mandamientos de Dios, y se buscará y perseguirá a todos aquellos herejes sabáticos que no guarden el domingo del papado. Ahora, el verso 18 dice lo siguiente: aquí hay sabiduría. El que entienda, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí sale la marca de la bestia, que tiene que ver con dos cosas. Número 1, el nombre, y número 2, el número de la bestia. El nombre es un reflejo del carácter, así como los que reflejan a Cristo serán sellados, los que reflejan a Satanás serán marcados. 6 es el número de la humanidad, según Génesis 1, 26 al 31, el hombre fue creado en el sexto día. El 6 es el número de la adoración babilónica, que tenía un sistema sexagesimal. Las medidas de la estatua en Daniel 3 eran 60 codos de alto por 6 de ancho, un sistema basado en el 6. Esto también refleja algo imperfecto, es algo incompleto. Y también el 666 es una referencia a la falsa Trinidad. Ahora, el sello de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento, que habla del sábado como día del Señor. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, dice Éxodo 10:20. Mas el séptimo día es reposo, es Shabbat, que puede ser traducido como sábado o reposo. La marca de la bestia se encuentra en su opuesto, el domingo. Vean cómo dice el libro Dies Domini, ustedes pueden ver la portada ahí, y la portada lo que tiene es la figura del sol, porque el día de adoración al sol tomado del paganismo es el domingo. El Dies Domini en la página 16 dice: la asamblea dominical es un lugar privilegiado de unidad. En efecto, en ella se celebra el Sacramentum Unitatis, que caracteriza profundamente a la Iglesia, o sea, la Iglesia Vaticana. Vean lo que dice en la página 29. Del sábado se pasa al primer día después del sábado, del séptimo día al primer día. Del Dies Domini se convierte en el Dies Christi. Dies Domini significa el día del Señor, que se convierte en el día de Cristo. O sea, pero bíblicamente el día de Cristo es el sábado y no el domingo. ¿Qué es lo que vemos acá? En esta gráfica vemos pues algunas fechas claves que ya se han cumplido y que marcan la profecía. Vamos a ver ahora la segunda bestia ubicada en la historia, la cual nace en 1620, cuando el Mayflower zarpa hacia Norteamérica. Ahí nace la segunda bestia. Ahí se pone la semilla para esta nación. En 1798 es herida la primera bestia, el papado, y entonces Estados Unidos empieza a tomar poco a poco protagonismo. Sobre todo, esto se dio en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, a partir de aquí, a partir de 1844, esperamos que se cumplan las siguientes profecías: la polarización de las iglesias y el ecumenismo, las leyes dominicales, el pequeño tiempo de angustia, Satanás y sus engaños finales, el zarandeo, la lluvia tardía y el fuerte clamor, el sello de Dios y la marca de la bestia, el cierre de la gracia, las 7 postreras plagas y la segunda venida de Cristo. Todas estas profecías deben cumplirse. Sin embargo, de ninguna de ellas tenemos fecha revelada. Para ir concluyendo, haciendo un breve resumen, en Apocalipsis 12:17 se finalizó de esta manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Se fue a hacer guerra, dice.
¿A través de quiénes está haciendo guerra Satanás contra el remanente? Bueno, número uno, está usando la bestia acuática, que representa al poder religioso y político del sistema papal. Está usando también a la bestia que surgió de la tierra, que representa al poder político de Estados Unidos, el cual también tendrá un reflejo, una imagen religiosa en su poderío. Esta es la imagen de la bestia, la cual surge de Estados Unidos. En esta cita del conflicto de los siglos, página 440 dice: la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Qué hará este poder? Imponer una marca, la marca de la bestia. El conflicto de los siglos, en la página 564 dice: esta profecía se cumplirá cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo, y cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser su signo característico de supremacía. Esta es la marca de la bestia, el 666, símbolo de un homenaje a la falsa Trinidad que estará compuesta por el dragón, la bestia y el falso profeta, que es la imagen de la primera bestia. Querido hermano y amigo, yo quiero recordarte algo. Jesús pronto vendrá. ¿De qué lado estarás? En Mateo 24 Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque en los días finales habrá mucho engaño. No te dejes engañar. Lee tu Biblia. Lee la santa palabra de Dios que está en tus manos, a la cual tienes acceso. Léela de Génesis hasta Apocalipsis, para que nadie te engañe. Quiero hacerte una invitación. Sabes, Dios tiene muchos hijos sinceros todavía en las iglesias que guardan el domingo. Entre los mormones, testigos, evangélicos, pentecostales, católicos, en todas esas iglesias, ahí hay cristianos fieles. Hay hijos fieles de Dios, a los cuales el Señor está llamando a volverse a Él, a volverse a su palabra, a practicar las santas verdades del Evangelio. Por eso Dios está llamando a esas ovejas para que vengan a su redil, a su iglesia, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Vendrás tú? Te invito a que lo hagas. San Juan 10:16 dice: tengo ovejas que no son de este redil, a las cuales debo traer, y ellas oirán mi voz y me seguirán. Escucha la voz de Dios a través de esta oración. Querido Jesús, queremos darte gracias por el estudio de tu palabra. Ella ha abierto nuestro entendimiento, ha abierto nuestro corazón a las verdades del Evangelio. Por esa razón, Señor Jesús, queremos oír tu voz llamándonos. Queremos seguir tu voz, seguir tu palabra. Tú hablas a través de la santa palabra. Que ella nos guíe hacia tu iglesia verdadera. En el nombre de Jesús. Amén.